Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y bueno, pues bienvenidos y bueno, a quienes no me conocen me presento nuevamente. Soy Lucy García, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes. Durante muchos años me dediqué a la atención de pacientes con diabetes. Y bueno, recientemente, en los últimos años, he cambiado un poquito mi enfoque de ser una nutrióloga tradicional a ser una nutrióloga con un enfoque un poquito diferente, que es, bueno, no un poquito, es muy, muy diferente, porque la nutrición tradicional nos centramos mucho en el peso, ¿no? Claro, en lo que comes, cómo comes, ayudar a mejorar tu alimentación, pero siempre enfocado en el peso, siempre tomando en cuenta tu índice de masa corporal, tu estatura, tu peso, si tienes bajo o alto tu peso, tu talla y siempre tratando de modificar el peso. Y sobre todo, pues manejaba mucho las dietas, ¿no? Dietas restrictivas que eran para bajar de peso. Y desde que descubrí este enfoque, la verdad es que me encanta porque me identifico al 100%. La verdad es que nunca me sentí del todo cómoda dando dietas, y sobre todo porque durante todos estos años, yo ya tengo 20 años siendo nutrióloga, durante muchos años yo vi a muchos pacientes claro, tuvieron éxito, mejoraban sus hábitos alimentarios, bajaban de peso, controlaban sus padecimientos, ¿no? Por ejemplo, si tenían diabetes, colesterol. Pero sí vi a muchísimos pacientes sentirse un poco frustrados al no lograr bajar de peso o comer con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucho miedo, mucha preocupación de seguir las reglas, ¿no? De sobre todo estos alimentos que normalmente quitamos, restringimos, o pues las dietas estrictas, ¿no? Lo que enseñamos normalmente es pues enseñarles a medir, pesar los alimentos. Y pues la verdad es que yo me sentí un poquito frustrada porque yo siendo una persona que nació con un cuerpo delgado y un metabolismo pues acelerado, la verdad es que nunca nunca hice una dieta como tal, ¿no? Siempre he sabido comer, balancear mi alimentación, cuidar pues ahora sí que lo que como, que sea saludable, que me nutra, pero nunca preocupada por si comí de más, comí de menos. O sea, la verdad, a mí eso era algo que a mí no me hacía sentido para nada, porque yo le podía dar un plan de alimentación, una dieta a algún paciente y siempre le indicaba cuántas tazas de arroz tenía que comer, cuántos gramos de queso, o cuántas cantidades, ¿no? La cantidad de cuántas almendras, uvas. Quienes han hecho dietas, pues se van a empezar a sentir identificados, ¿no? Tengo pacientes que llevan años, años, añísimos, casi toda su vida, midiendo la media taza de arroz que la nutrióloga le decía, ¿no? O contando las 10 almendras que tiene que comer de snack, o nunca comer más de una rebanada de pizza o más de dos tortillas a la hora de la comida. Entonces, a mí se me hace algo absurdo, ¿no? Porque déjenme les digo que, por ejemplo, si yo calculo una dieta, ya sea para una persona con diabetes, para una persona que tiene hipertensión, colesterol alto o que quiere bajar de peso, un niño, quien quiera, nosotros lo que hacíamos, pues lo que hacemos como nutriólogos es calcular, ¿no? Cuánto tienes que comer en un día, calcular las calorías y en base a esas calorías sacar el porcentaje de cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas y bueno, o sea, hacer ese balance. Y bueno, supongamos, les voy a poner un ejemplo, que iba yo a calcular la dieta de una persona de 1500 calorías, supongamos. Esas 1500 calorías puede tener infinidad de variaciones. Por ejemplo, puedes consumir 1500 calorías comiéndote una sola comida, por ejemplo, o sea, no sé, vamos a hablar de un sándwich enorme de 3 rebanadas de pan y con mucho jamón, queso, tocino, no sé.
O sea, en una sola sentada, en una comida, te puedes acabar las 1500 calorías. O puedes distribuirla de 20,000 maneras, ¿no? O sea, muchísimas maneras que puedes distribuir, ya sea poner 10 raciones de carbohidratos y 2 de proteínas. O sea, estoy inventando, exagerando, pero por ejemplo, 10 raciones de carbohidratos, 3 de proteínas y 5 de grasas y verduras ilimitadas, no sé. Pero o puedo hacer otra combinación donde nada más haya 2 carbohidratos, pero aumentar 10 de proteína y y nada de grasa y nada de verduras si quieren tampoco. Y puede haber otra opción donde haya 5 carbohidratos al día y 5 raciones de proteínas, pero poner mucha grasa y más verduras, no sé, o sea, les estoy inventando, pero 1500 calorías, puede haber infinidad, o sea, muchísimas variaciones, poniendo carbohidratos, no poniendo carbohidratos, poniendo más carbohidratos, poniendo menos, poniendo más proteínas, menos proteínas, poniendo grasa, no grasa, poniendo azúcar, no azúcares. O sea, es más, puedes consumir 1500 calorías de puro pan, ¿no? De pan dulce, donas, de pastel, helado, 1500 calorías en tres alimentos de este tipo. O puedes consumir 1500 calorías sin comer absolutamente ningún carbohidrato y consumiendo puras proteínas y puras verduras y puras frutas, por ejemplo. O sea, puedes hacer infinidad de combinaciones hablando de que voy a calcular 1500 calorías. La diferencia es pues en el balance, ¿no? En qué tantos proteínas quieres poner, cuántas carbohidratos les quieres meter o no. Entonces, o qué grasas, qué tipo de grasas, qué tipo de, si son carbohidratos con grasa, si son proteínas con grasa, alto en grasa, bajo en grasa, moderado en grasa. O sea, hay muchísimas opciones de hacer una dieta de 1500 calorías. Y ahora, 1550, 1560, 1565. O sea, puede haber muchísimas opciones. Entonces, yo, por ejemplo, si le daba a un paciente una dieta de 1800 o 1500 calorías, yo le hacía un cálculo de acuerdo a lo que a mí se me ocurría y de acuerdo a los gustos del paciente, ¿no? Si le gustaba comer algo fuerte en la mañana, pero prefería un lunch más ligero, o a lo mejor no desayunaba tanto, entonces un desayuno más ligero, pero una comida más fuerte, y a lo mejor no le gustaba hacer snacks, entonces distribuir esas calorías nada más en 3 comidas o no le daba snack, o había pacientes en que preferían los snacks, o había quienes no cenaban, o sea, puede hacer uno infinidad de, 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 de variedad, ¿no? En cuanto a la distribución de alimentos, el tipo de alimentos, el balance. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque, bueno, a mí se me hace un poco absurdo, porque ni siquiera yo, ¿no? Yo como nutrióloga, pues comía lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, pues a lo mejor una alimentación de 2000 calorías que me tocaba, pues no sé, incluiría, les estoy inventando, porque les digo, puede haber muchísimas opciones, pero supongamos que una de las 20,000 opciones sería consumir 8 raciones de carbohidratos en el día. Entonces, supongamos 8 tortillas en un día, supongamos, y a lo mejor me comía 3 en la mañana, 3 en la noche y 2 en la tarde, ¿no? Pero recordemos, no todos los días, no todas las personas tenemos la misma hambre todos los días. Entonces, a mí se me hacía frustrante y absurdo que yo les diera una dieta, un menú a mis pacientes y todos los días tuvieran que seguir esas cantidades todos los días de las semanas, ¿no? Mientras tocaba la siguiente cita. Y me tocó muchísimas veces pacientes que llegaban y me sentían la culpa de, ay, es que me comí media ración más de lo que tú me diste. O a veces, pues, les daba miedo decirte, es que me comí 2 rebanadas de pizza. O me comí una rebanada de pastel que no debería de comer. Entonces, para mí eso era como frustrante, que yo decía, pero ¿por qué mis pacientes me tienen miedo, de decirme que comieron tal alimento? O sea, ¿qué estoy haciendo? Cuando descubrí la alimentación intuitiva hace unos años, porque la verdad es que yo no la conocía, quienes me siguen me han escuchado que yo he vivido fuera de México, porque soy mexicana, para quienes me están escuchando. Y yo sé que nos escuchan muchos latinos que viven sobre todo aquí en Estados Unidos. Este, eh, la verdad es que, bueno, pues a mí siempre me pareció frustrante
el tenerle que decir a los pacientes, tienes que comer esto a tal hora y tanta cantidad y quítale la yema al huevo y si comes esto, mejor ya no te comas lo otro, como que se me hacía muy frustrante. Entonces, cuando yo me mudé aquí, como les decía, yo viví en China muchos años, viví en Brasil y he vivido fuera de México. Este, pues no conocía, la verdad, no había escuchado de la alimentación intuitiva, pero hace unos años que cuando me mudé acá y empezó la pandemia, estuvimos ese auge, ¿no? De las redes sociales, empecé a escuchar mucho de la alimentación intuitiva y me hizo 100% sentido. Dije, comedora intuitiva soy yo, porque yo soy nutrióloga, yo aprendí a comer, yo sé balancear, pero nunca me sentí cómoda calculando raciones y calorías y claro que lo sabía y me lo sé, por favor, me sé de memoria. O sea, desgraciadamente yo sé calcular las calorías que la persona de enfrente se está comiendo, porque así somos, los nutriólogos aprendimos a hacer eso. Entonces, yo sé calcular cuántas calorías se come todas las personas que yo veo cuando comen o sea, pues así es. Pero a mí sí me parecía absurdo, no me gustaba, nunca me gustó y me sentía incómoda muchas de las veces que mis pacientes, muchas veces me sentía exitosa, claro, cuando los pacientes les iba muy bien, aprendían a comer con balance, con disfrute, porque yo siempre traté de fomentar eso, ¿no? El promover que comieran de todos los alimentos que les gusta, porque sí se puede comer de esos alimentos que muchas veces nos han dicho que está prohibido. Entonces, cuando descubrí la alimentación intuitiva, dije, de aquí soy y de ahí no, dejé de estudiar, he tomado cursos, certificaciones y bueno, ya llevo 4 años con esto y la verdad estoy encantada. Y todos los pacientes que han estado conmigo, pues notan la diferencia, ¿no? De haber estado haciendo dietas durante tantos años y ahora poder sentir esa libertad de comer como una nutrióloga que sabe comer con balance, que cuida su salud, que cuida la nutrición, pero sin dieta, sin restricciones, sin alimentos prohibidos, sin estar midiendo y contando, ¿no? No saben lo difícil que es quitarles ese control, ¿no? Tengo pacientes que llevan literal más de 20 años pesando esa media taza de arroz, de verdad. Todos los nutriólogos que nos dedicamos a esto, de verdad, no saben lo obsesivo que puede resultar para muchas personas. O sea, se vuelve una obsesión estar midiendo la media, porque antes era media taza. Déjenme les digo que las tablas equivalentes han cambiado, y ya ni les asusto, pero han cambiado hasta un tercio de taza. Entonces, es realmente obsesivo, enfermizo y genera muchísima culpa, ¿no? Las pacientes a veces cuando no están en su casa y no tienen ese control de poder pesar y medir los alimentos, se sienten fuera de control, se sienten inseguros, se sienten con miedo, con culpa. Entonces, de verdad, muchos pacientes, no todos, no todos, la verdad es que a muchos les va muy bien, les sirve seguir menús, planes de alimentación, pero a muchísimos no. Y les genera mucha culpa y les genera muchísimas obsesiones, miedo, ansiedad, estrés. Y lo peor de todo es que estas dietas, este tipo de dietas, cuando se vuelve así tan controlador, ¿no? Y hablo tanto dietas para bajar de peso como dietas para controlar algún padecimiento. Yo que manejé mucho paciente con diabetes, también hay pacientes que les da miedo, ¿no? Miedo a lo que va a pasar, miedo a que si no siguen la dieta se les va a subir la glucosa, etcétera. Entonces, a veces se nos olvida que ese miedo y ese estrés también nos hace daño, nos hace daño. Es más, los pacientes que viven con estrés o que comen con miedo, con culpa, pues claro que también se les sube la glucosa o la presión, ¿no? A las personas por estar pensando y teniendo ese miedo y obsesión hacia lo que estamos comiendo. Entonces, cuando clasificamos alimentos como buenos o malos, pues déjenme les digo, hay muchísima evidencia científica y simplemente piénsenlo ustedes si alguna vez les ha pasado, pero todo lo que está prohibido, cuando te dicen esto es bueno, esto es malo, ¿no? Eso malo, o esto está permitido y esto está prohibido, todo lo prohibido se vuelve lo más deseado.
Por eso yo que últimamente estoy manejando mucho pacientes con trastornos de alimentación, a los pacientes que se restringen mucho, que tienden mucho a la anorexia, por ejemplo, a restringir, también padecen mucho de atracones. Hay muchos atracones. ¿Por qué? Porque restringen tanto que todo el tiempo están pensando en comida todo el tiempo. Sus pensamientos de la mayoría del tiempo en el día es estar pensando en qué van a comer, qué no van a comer, cuántas calorías, cómo lo van a hacer, dónde lo van a comer. Entonces, es estar pensando tanto en la comida que en cualquier momento una pérdida de control viene el descontrol total y vienen los atracones. Y eso nos pasa también a los pacientes que estamos tratando de bajar de peso, pero también que estamos cuidando algún padecimiento, ¿no? Les comentó en el caso de la diabetes, que de repente quitamos todos los carbohidratos porque tenemos tanto miedo a que nos pase algo con la diabetes que lo quitamos por completo y nos da miedo comer pan, nos da miedo comer pasta, nos da miedo comer frutas, ¿no? Porque también, perdónenme, y es la verdad, muchos médicos también les meten muchísimo miedo a los pacientes. Entonces, de repente les dan el diagnóstico que tienen diabetes y entonces ya de la noche a la mañana, pues de por sí el duelo que sufren los pacientes, ¿no? Ante la pérdida de salud, ante un diagnóstico, pues el miedo a que me va a pasar esto, me voy a enfermar, me voy a morir. Entonces, es tanto el miedo que de repente, pues le tienen miedo a comer mucho, sobre todo los carbohidratos, ¿no? Entonces se quitan de jalón todos los carbohidratos, no comen pan, no comen fruta, sobre todo las pobres frutas, algunas que están tan satanizadas, ¿no? Que el plátano, por ejemplo, la papaya, etcétera. Y bueno, ni se diga todos los postres, dulces, galletas, ¿no? Prohibidísimo. ¿Qué pasa? Yo lo he visto, ¿no? Con pacientes. eh, es tanta la restricción, el miedo, porque esto viene degenerado del miedo, se restringen tanto, tanto no comer, no como pan, no como carbohidratos, no como frutas, que cualquier situación que suceda, ¿no? Un evento, no sé, una fiesta, un momento de depresión, tristeza, enojo, pácatelas. ¿Qué creen que va a pasar? Vienen los atracones. Y claro, un atracón en un paciente que tiene hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, sobre todo una persona con diabetes, imagínense la glucosa cómo puede responder ante un atracón de carbohidratos y después de haberme restringido tanto tiempo. Entonces, por supuesto, puede ser súper malo, puede haber una elevación de glucosa altísima. Y pues los que estamos también a dieta, pues también cuando queremos bajar peso, pues entonces vienen los atracones y por supuesto después de un atracón viene la culpa y la culpa viene seguida de otra vez otra compensación. Me restringo más, vuelvo a hacer la dieta o ejercicio en extremo. Entonces, todos estos ciclos de dieta y de restricción, lo que genera es estos ciclos, ¿no? Y lo peor es que puede haber subida y bajada de peso, porque pues todos estos ciclos lo único que promueven es pues estar sube y bajando de peso o teniendo un descontrol, ¿no? De nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, la presión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les vengo hoy a hablar aquí de la alimentación intuitiva, la alimentación consciente? Porque sí podemos cuidar nuestra salud sin hacer dietas. De hecho, yo lo recomiendo muchísimo porque las dietas no son para todo mundo. Eh, Hay personas que les va bien, hay personas que no hay obsesión, no hay culpa, no hay un trastorno alimentario, porque déjenme les digo que hacer dieta es la principal causa el principal desencadenante a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Hay muchísimas personas por ahí que tienen anorexia, trastorno por atracón, bulimia, o conductas desordenadas, que no propiamente son un trastorno de la conducta alimentaria, pero que sí tienen conductas desordenadas y que viven con obsesiones o con problemas con su cuerpo o con la alimentación. Entonces, pues bueno, hacer dietas nos genera, tiene un altísimo, eh, es un altísimo factor para desarrollar este tipo de problemas. Pero también hacer dietas nos puede perjudicar a la salud, ¿no? Sobre todo si no sabemos tener ese balance. Yo creo que el secreto está en el balance, porque el problema es que si seguimos las dietas y no las hacemos conscientemente y o sea, cuidándonos con cariño, con amor, con compasión, sino siempre con el todo o el nada, yo creo que el problema es eso, el negro o el blanco, ¿no? El todo o nada.
porque cuando me restrinjo todo, vienen los atracones o viene el sentimiento de culpa, viene la ansiedad. De hecho, justamente hoy estaba platicando con unas personas y hablábamos de también, ¿no? Hay personas que se vuelven obsesivas con este salutismo, con el miedo de que todo es malo, todo tiene sustancias malas para el cuerpo, todo lo que consumimos o lo que existe en el mundo ya, ¿no? Todo nos puede hacer daño. Eso tampoco está sano. O sea, lo que no te da paz no es saludable. Entonces, bueno, la alimentación intuitiva, la alimentación consciente, a mí me gusta llamarla más conectada, la que yo recomiendo, porque la alimentación intuitiva tampoco es para todo mundo. La alimentación intuitiva es seguir tu intuición, ¿no? Seguir tu intuición, pero no es la manera en que mucha gente cree. La gente cree que comer intuitiva es, pues déjate seguir tu intuición, ¿no? Y si se te antoja comer donas todos los días, pues come donas todos los días. Y si no se te antoja comer verduras, pues no comas verduras. O sea, sí, suena como que sigue tu intuición, pues sigue lo que te gusta. Y efectivamente, hay personas que no se les recomienda hacer la alimentación intuitiva porque están tan desconectadas de su cuerpo porque hubo algún problema en su vida, normalmente es algún trauma, ¿no? En la infancia o durante su vida, que se desconectaron de las señales de hambre y saciedad, de poder decidir qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que les hace bien o lo que no les hace bien a su cuerpo. Entonces, hay ciertas personas que no se les recomienda la alimentación intuitiva. Entonces, bueno, pues si te interesa saber si tú eres candidata o no, pues bueno, te sugiero que te acerques a un profesional para poder, porque esto se necesita una evaluación, platicar contigo, ¿no? Y ver en qué situación te encuentras. En general, yo te puedo decir que, por ejemplo, un paciente con trastornos alimentarios, dependiendo qué tan grave esté, por ejemplo, una persona que tiene anorexia, bulimia o atracones, pues dependiendo en qué nivel y qué tan grave está la situación, no se recomienda la alimentación intuitiva en un inicio. En un inicio sí se requiere planes alimentarios estrictos, y ya poco a poco, conforme van conectándose con sus señales de hambre y saciedad, pues bueno, se les va enseñando a que puedan soltar, ¿no? Y puedan seguir una alimentación intuitiva que no tengan que depender de las dietas ni un plan de alimentación. Pero eso sería el objetivo principal. En el caso de, por ejemplo, yo mis pacientes que atiendo, pues en un inicio se les da un menú, se les da una orientación y ya poco a poco el objetivo es que aprendan a comer sin ninguna hojita pegada en el refrigerador y que aprendan a comer intuitivamente, siguiendo pues, sus señales de hambre y saciedad. Ahora, ¿qué es comer intuitivamente, comer conscientemente? Pues es esto que acabo de mencionar, es conectarte con tus señales de hambre y saciedad, saber reconocer qué es lo que quieres comer, qué tanto quieres comer, em, cómo lo quieres comer, ¿no? Entonces, sin seguir reglas, ¿no? Sin seguir un menú. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues es un proceso, ¿no? En mi caso, pues te puedo contar que con mis pacientes y en los cursos que he tenido, pues son varios, en los cursos, pues son varias sesiones, pero tenemos que conectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad y para esto se lleva una preparación, ¿no? Se practica mucho lo que viene siendo la meditación, como el aprender a estar presente, el estar presente en el momento, las respiraciones o estar, porque muchas veces hacemos cosas tan inconscientemente, no así tan ya. Estamos acostumbrados por ejemplo, a bañarnos, ¿no? Nos bañamos, que a veces ni nos damos cuenta si ya nos pusimos el champú, el jabón, o estamos lavando los trastes y estamos pensando en otra cosa. ¿No les ha pasado que a veces van manejando y llegaron a su destino porque están tan acostumbrados a la misma ruta que ni siquiera estaban presentes, haciendo lo que estaban haciendo? Entonces empezamos con ciertos ejercicios a conectarnos, a estar presente para empezar a conectarnos con nuestras sensaciones corporales. Muchas personas no saben ni siquiera reconocer cómo se siente el frío, el calor, no sé, el placer, cómo se siente el hambre, la saciedad. Entonces, aprendemos a reconectarnos con nuestras señales corporales, porque muchas personas han aprendido a ignorarlas, sobre todo, pues
pues por toda esta cultura de la dieta, ¿no? Que abunda en la sociedad, porque en realidad todos nacimos siendo comedores intuitivos. Cuando éramos chiquitos, un bebé llora porque tiene hambre y es algo tan horrible lo que siente, que llora, no sabe qué le está pasando, pero él llora porque es muy incómodo. Y a la hora que le dan de comer, pues se calma, ¿no? Se calma y ahí es donde el bebé aprende que comer te da paz, te da amor, se siente tranquilidad, te quitan ese malestar, ¿no? De ahí que viene el hambre emocional, que eso es otro tema que ya hemos hablado y que seguiremos hablando. Y, pues quien quiera profundizar en este tema, esto también se habla durante las sesiones de aprender a comer intuitivamente. Pero comer emocional, pues es algo normal, porque lo aprendimos desde chiquitos. Comer es placer. Entonces, no lo podemos quitar, no lo podemos quitar de nosotros, ¿no? Lo tenemos innato, ¿no? Y un bebé, un niño, desde chiquito, el bebé sabe cuando quiere seguir comiendo o ya se retira del biberón o de la bubi de la mamá, ¿no? Del, de- del pecho. Porque ya cuando está saciado se quita, ¿no? Él se aleja. Y no todos los días come igual. Todos los días, a veces quiere más, a veces quiere comer menos. El bebé, todos los niños nacimos siendo comedores intuitivos. El problema es que conforme fuimos creciendo, los adultos nos empezaron a decir, no, come más, no, es que ya no tengo hambre, no, acábatelo, te lo tienes que acabar. Hay mucha gente pobre que no tiene que comer, ¿no? Y nos hacían comer más, o al revés, ya no comas, y tú querías otro, querías más, no, 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 ya no puedes comer más, ya comiste mucho. Entonces nos enseñaron a ignorar nuestras señales de hambre y saciedad. Y pues ni qué decir cuando empezamos a hacer dietas, ¿no? Las dietas nos desconectan completamente de nuestras señales corporales y nos dicen, pues si tienes ganas de comer más, pues te aguantas. Tienes que tener fuerza de voluntad. Y si quieres dos quesadillas, pues lo siento, en la dieta dice que nada más te puedes comer una. Y si que te quedabas con hambre con un huevo revuelto, pues lo siento, en la dieta nada más dice uno, no te puedes comer más. Entonces, las dietas te enseñan a desconectarte. Entonces, desgraciadamente, las personas que han hecho dietas durante tantos años, pues muchas veces están desconectadas de esas señales corporales. Y lo que hacemos en estas sesiones, pues es aprender a reconectarnos con nuestras señales corporales. O sea, cuando tengo hambre, cuando ya estoy saciado. Para eso se hacen ejercicios, para ir reconociendo cuando se siente poquita hambre, más hambre, mucha hambre, o cuando estoy saciado al, ¿no? 5%, 10%, 50%, 80%, 100%, cómo se siente, ¿no? Entonces, lo practicamos y pues de esta manera aprendemos a conectarnos para saber cuánto comer, cuánto y qué comer. Para poder cuidar nuestra salud, pues obviamente no nada más es el cuánto, ¿no? Cuando eres consciente y practicamos mucho la compasión, el autocuidado, el amor propio, cuando te cuidas desde el amor y no desde el odio, ¿no? Por ejemplo, quienes están queriendo bajar de peso y no les gusta su cuerpo, hay mucho rechazo, entonces es muy difícil cuidar un cuerpo al que no se quiere, al que se rechaza. Entonces trabajamos mucho esa parte de la aceptación corporal, el amor propio, la autocompasión y por supuesto cuando hay esta pues compasión, aceptación, este respeto, pues se cuida el cuerpo. No podemos cuidar algo que no tenemos este amor, esta aceptación, este respeto. Entonces, podemos cuidar a nuestro cuerpo de manera, sin dieta, sí, sí se puede. No es comer libremente todo lo que me gusta, porque cuando tú estás conectado con tu cuerpo, puedes distinguir qué te hace bien y qué te hace mal. Si tienes diabetes, no te vas a comer tres rebanadas de pastel. O sea, tú sabes que, pues, aprendes a cuidarte, a ser consciente, pero desde una manera amorosa y por supuesto que en la alimentación intuitiva también damos recomendaciones de nutrición. O sea, por supuesto que vamos a hablar de una alimentación balanceada,
cómo balancear, cómo hacerle para comer más vegetales, más fibra, más proteína, los carbohidratos que sean saludables, las grasas que sean saludables, que me ayuden a mi salud. Si tengo cierto padecimiento, pues vamos a ver cómo hacerle para que no haya alimentos prohibidos, pero que sí los puedas incluir, pero que no te vaya a afectar a tu salud. Entonces, es la total diferencia cuando trabajamos de esta manera, porque no hay restricción, no hay miedo, no hay culpa, no hay atracones, hay conciencia, hay amor, hay autocompasión y sobre todo, pues vamos a cuidarnos de tal manera que se puedan hacer hábitos sostenibles, porque el problema de las dietas y las restricciones es que pues hay, en la gran mayoría de las veces, pues no se pueden lograr porque no son sostenibles. Entonces, cuando tú haces un cambio, unos hábitos, cambio de hábitos paulatinos que sean alcanzables de manera amable y flexible, pues se vuelven sostenibles con el tiempo. Entonces, aprendemos no nomás a comer de esta manera, sino a mover nuestro cuerpo, a hacer ejercicio desde la compasión, desde el amor, porque es diferente hacer ejercicio por obligación, porque me lo ordenó el doctor, porque me tengo que bajar de peso, porque me odio, porque estoy gorda, porque es muy diferente a cuando hacemos ejercicio, movimiento, por el autocuidado, por el amor, con el respeto, la compasión. Entonces, el cuidado es totalmente diferente. Tengo varios pacientes que han hecho cambios maravillosos a partir de hacer este cambio con una alimentación consciente, que se sienten felices, felices de verdad, porque han logrado cosas que en 20 años no habían logrado. Hacen ejercicio cuando a pesar de hacer dietas durante 20 años no habían podido encontrar ese disfrute en el ejercicio, poder comer alimentos que tenían años sin comer con disfrute, que se escondían, no tenían atracones. Hay balance, hay disfrute, hay placer y pues mejoras en su salud, tanto en por ejemplo, hay personas con anemia, ¿no? Que tenían sobrepeso, pero eran tantas las dietas que hacían, tantas restricciones, que claro, que tenían problemas de anemia, problemas de estreñimiento. No saben los cambios tan maravillosos que hay cuando aprendemos a comer de manera consciente. Entonces, bueno, pues yo te invito que si te quieres animar a hacer este cambio, a probar lo que es la alimentación intuitiva y consciente, que les aseguro que es la mejor manera de cuidar nuestra salud, sin reglas, sin menú, sin dietas, sin obligaciones, sin miedo, sin culpa, o sea, de verdad, es pues es ser libre, es tener libertad, es tener felicidad, es tener placer, es disfrutar de la vida. Así es que bueno, pues si te interesa, por el 14 de febrero que acaba de pasar, Día de San Valentín, estuve ofreciendo 50% de descuento en mis consultas individuales, así es que pues si te interesa, contáctame. Contáctame por mis redes sociales o mi correo electrónico. Mi correo electrónico es balanceysazón@gmail.com o mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Balance y Sazón. Escríbanme que toda esta semana voy a estar dando ese 50% de descuento a quienes me contacten y quieran una cita conmigo. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales, escuchen por YouTube las repeticiones de este programa. Y bueno, pues les deseo una linda semana y me despido deseándoles que tengan una vida con mucho balance, mucho amor y mucho sazón, que vida solo hay una y hay que tratar de disfrutarla. Pues bueno, que pasen un lindo lunes y nos vemos la próxima semana.